tardes, nuevamente. Buenas tardes, señor presidente. Sí, que saludamos recién. Vamos entonces a proceder con la sesión programada, siendo las 3:46 de la tarde del 28 de febrero de 2023, constituido el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por Víctor Prado Saldarriaga como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Neira Flores como magistrados integrantes de la misma. Procederemos a la continuidad de la audiencia de juicio oral en el proceso 17-2019-6, seguida contra los procesados Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, quien ya ha sido objeto de sentencia precedente por delito contra la administración pública y otro en agravio del Estado. Para efecto de garantizar la publicidad de esta sesión que se realiza virtualmente, la misma se transmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la dirección de debates el señor Neira Flores. Gracias, señor presidente. Por fines de acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Gracias, señor director de debate. Galín Camisa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en representación del Ministerio Público, con los demás datos consignados e indicados en las audiencias anteriores. Gracias. No, gracias a usted, doctora. Por la Procuraduría Pública, por favor. Señor director de debate, señores jueces supremos, señora fiscal y con todos los presentes, buenas tardes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Uriel Fernando Paxi Garnica, con los demás datos señalados en sesiones anteriores. Gracias. A usted, doctor. Por la defensa del señor Ñope Cosco, por favor. A usted, doctor Neira, al señor presidente de la sala, doctor Prado, a la doctora Villa, señora magistrada integrante de la sala, y a los presentes, buenas tardes. Defensor público Javier Orfocuri Chávez, con los demás datos del suscrito que obran ya y que fueron alcanzados en audiencias anteriores y que no han variado. Gracias, doctor. No, a usted, doctor Curi, gracias. La defensa del señor Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, por favor. Buenas tardes, señor director de debates, a los señores y señoras magistrados y a todos los presentes, abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 9736, defensa técnica del señor Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Bien, muchas gracias, doctor. Por favor, la acreditación del señor Ñope. Sí, buenas tardes, señores jueces supremos, señora fiscal suprema, señor procurador público representante del Estado, señores abogados presentes y el coacusado Pedro Bustamante. Quien habla es Silverio Nolasco Ñope Cosco y con los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. No, usted, señor Bustamante, por favor. Su acreditación. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los magistrados, a la fiscal, a mi coacusado y a todos los demás miembros de esta audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Bustamante. Le vamos a solicitar al señor especialista de audiencia que por favor nos informe si hay algún despacho para dar cuenta. Señor magistrado, sí, hay despacho que dar cuenta. En ese sentido, doy cuenta a ustedes que con fecha 27 de febrero de 2023 ha ingresado a la mesa de partes virtual de esta sala penal especial el escrito de la misma fecha suscrito por el abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, abogado defensor del acusado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. El escrito se ha sumillado como adjunta depósito judicial de multa y voy a dar lectura a la parte pertinente. En todo caso, doctor Rommel, como está el doctor, doctor Juan Carlos, que está el doctor Rommel, que oralice, por favor, ¿ya? De acuerdo, de acuerdo. Doctor Rommel, por favor. No lo escuchamos, doctor Rommel. Sí, señor director de debates. En efecto, se ha presentado en la fecha señalada por el señor relator
el depósito judicial por concepto de la pena de multa que asciende a 6.038.63 soles. Este certificado de depósito judicial es el número 2023-0261-00091. Fecha de pago es el 22 de febrero de 2023 y cumplimos con adjuntar esto conforme ha sido ordenado en la sentencia de conclusión anticipada de fecha 9 del presente mes y dentro del plazo que establece el artículo 44 del Código Penal, señor. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, señora Mesa? Ninguno magistrado conforme con el manifestado que se tenga en cuenta. Bien, la Procuraduría. Ningún comentario, señor director de debates. Bien, la defensa, señor Ñope. Ninguno, doctor Neira. Bien, muchas gracias. Señor presidente, doctora Vía, ¿podemos conversar unos minutos en la sala de debate, por favor, virtual? Estaremos allá, muy bien, señor Neira. Bien. Señor, Está creada la sala de debates, señor presidente. Sí, está creada la sala. Pueden ingresar. Muy bien, gracias. Bien. Nos dan unos minutos de permiso, por favor. Bien. Vamos a dar lectura de la conclusión. La conclusión, lo siguiente. Hay un micrófono, creo que está prendido. Resolución número 7, Lima, 28 de febrero de 2023. Sí. Señor Neira, no escucho bien, no sé si es mi receptor. Señor asistente de audiencia, escucho entrecortado, por favor. Voy a verificar el micrófono. A ver, voy a verificar. Verifique el audio del señor Neira, por favor. Sí, yo creo que estoy bien. Doctor Neira, por favor, creo que ya está bien. A ver, ha salido de repente, se vuelve a conectar. A usted, señor presidente, lo escucho perfectamente, sin ningún eco. Sí, yo escucho también a todo, pero la exposición que hacía el señor Neira iba entrecortada, por eso que le aviso. Se ha desconectado, tal vez va a volver a conectarse. A ver. Ya, parece que ahora ya está bien. Bien. Sí, ahora muy bien. Gracias. Resolución número 7, Lima, 28 de febrero del 2023. Autos y vistos, teniendo en cuenta el escrito de fecha 27 de febrero del 2023, presentado por la Defensa Pública de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, por medio del cual la Junta de Depósito Judicial por concepto de pena de multa o realizado en la fecha, atendiendo primero en el presente juicio oral mediante sentencia de conclusión anticipada, resolución número 5, de fecha 9 de febrero del 2023, este tribunal resolvió 2. Aprobar el acuerdo de pena presentado por el Ministerio Público y el acusado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, debidamente asesorado por su abogado defensor público, en los siguientes términos: condenaron a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro por el delito de tráfico de influencias reales tipo básico en agravio del Estado previsto en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, y se le impone 4 años de pena privativa de libertad de ejecución suspendida por el plazo de prueba de 3 años bajo el cumplimiento de la siguiente regla de conducta. 1. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. 2. Continuar asistiendo al juicio oral hasta el pronunciamiento de la sentencia en cuanto a la reparación civil que pudiera corresponderle y después comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades, debiendo el Juzgado Supremo tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, teniendo en cuenta el domicilio del sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, todo ello bajo percibimiento que en caso de incumplimiento de la regla de conducta se proceda conforme a lo señalado en el artículo 59 del Código Penal. Se le impone inhabilitación por el plazo de 8 años y 5 meses, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y el pago de 6.038 soles.63 céntimos por concepto de pena de días multa. Segundo, luego de darse lectura íntegra de la sentencia antes referida, en la sección número 5 del 9 de febrero del 2003, manifestaron las partes procesales pertinentes su conformidad con la misma y Bustamante Caro en la parte penal, por lo que fue declarada consentida en este extremo por este Tribunal Supremo respecto a Bustamante Caro,
quedando registrada en la grabación y acta de audiencia referida. En ese sentido, dicha resolución adoptó la condición de firme, correspondiéndole el trámite respectivo para su ejecución, continuando en cuanto a Bustamante Caro respecto al extremo civil. Tercero, en cuanto al trámite de ejecución de sentencia, según lo dispuesto en el artículo 29.4 del Código Procesal Penal, le compete al juzgado de investigación preparatoria conducir la etapa intermedia y la ejecución de sentencia. Cuarto, teniendo presente lo impuesto y estando a que mediante escrito de fecha 27 de febrero del 2023, la defensa de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro adjunta depósito judicial por concepto de pena de multa por un monto ascendente a 6.038 soles, .63 la cual fue impuesta en la sentencia de conclusión anticipada, resolución número 5 de fecha 9 de febrero del 2023, declarada consentida en la misma fecha, al no haber sido materia de impugnación por ninguna de las partes procesales pertinentes, por lo que corresponde al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tramitar su ejecución conforme a lo establecido en el artículo 29.4 del Código Procesal Penal. En ese sentido, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República dispone: 1. Formar el cuaderno de ejecución de sentencia respecto al sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. 2. Remitir el cuaderno de ejecución de sentencia al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que prosiga con el trámite correspondiente, derivando el certificado de depósito del pago de la pena de multa que se ha señalado. Firman, señores supremos, Prado Saldarriaga, Vía Bonilla, Neira Flores. Se le comunica a la defensa del señor Bustamante. Conforme, doctor. Bien, la señora Mesa, por favor. Conforme, doctor. El señor Curi. Sí, de acuerdo, doctor. Señor procurador, por favor. Por notificado, señor juez. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a proseguir entonces con el estado del caso. El señor Ñope Cosco, asesorado por el doctor Curi, manifestó que iba a prestar una declaración en esta sesión. Entonces, esta declaración va a ser total, ¿no, señor Ñope? Claro, con la libertad que corresponde, pero va a ser sobre todos los extremos de la acusación. En efecto, doctor, sí. Sobre todos los extremos de la acusación. Doctor Curi, sí lo escuchamos. Sí, gracias, doctor Neira, señor magistrado de la sala. Previa a la declaración del doctor Ñope, su defensa técnica solicita formalmente a la judicatura colegiada, habida cuenta que ya cambió tiene una condición jurídica el señor Bustamante en este expediente y a la vez, al haberse admitido como nueva prueba, tiene una nueva situación jurídica que es la de testigo. Entonces, el pedido directo, formal y puntual de esta defensa técnica es que el señor Bustamante no puede estar presente, señores magistrados, en esta sesión de audiencia por las razones que estamos dando. Se le corre traslado a la señora fiscal. En efecto, dado que va a deponer su declaración, no podría estar el señor Bustamante, aun cuando ya hay una sentencia conformada en su contra. Bien, al señor procurador. Sí, señor director de debates, en la resolución número 7 se acaba de recordar la resolución 5 que aprobó la conclusión anticipada. Y una de las reglas de conducta que se le ha impuesto al señor Bustamante es precisamente concurrir a todas las sesiones de audiencia de este juicio oral en el extremo de la reparación civil. Entonces, nosotros entendemos que tiene que cumplirse este mandato del propio colegiado. Gracias. Bien, doctor Rommel, por favor. Sí, señor. La defensa técnica en realidad no ve ningún inconveniente de que mi patrocinado esté presente por la condición que él tiene. Es decir, él está en este juzgamiento justamente por la condición de que se va a discutir la materia civil, en lo que corresponde a su responsabilidad civil. Independientemente de ello, si la sala dispone que se retire o no, igual está representado por suscrito y en todo caso velará por sus derechos. Bien. Señor presidente, doctora Vía, ¿podríamos volver a reunirnos, por favor? Unos minutos, por favor, vamos a conversar, ¿ya?
Sí. Señor asistente de la audiencia, ¿está el pleno ya constituido? Señor presidente, sí, el pleno se encuentra ya constituido. Bien. Señor Neira, ¿podemos continuar? Claro que sí. Bueno, vamos a pronunciar entonces la resolución número 8, Lima, 28 de febrero del año 2023. Primero, oposición de la presencia del señor Pedro Bustamante Caro a esta sesión del juicio oral en que va a prestar la declaración el señor Silverio Nolasco Ñope por parte de su abogado defensor, el doctor Javier Curi. Debe tener en cuenta que, en primer lugar, conforme a la resolución número 12 del 12 de agosto del 2022, 2022.8 de la parte resolutiva, se indica que las pruebas fueron admitidas al Ministerio Público y se adhirieron la Procuraduría y la defensa de Ñopa Cosco, en primer lugar. En segundo lugar, o sea que es la misma prueba. En segundo lugar, que el procedimiento de conclusión anticipada al que se cogió Bustamante Caro y fue sentenciado no desarrolló actividad probatoria y solamente se refiere al extremo penal, ¿no? Y que en los juicios orales se ventila tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil, en este caso del señor Ñope Cosco, y respecto a Bustamante Caro, por la conclusión anticipada a la que se sometió y se pronunció la respectiva sentencia, queda pendiente el pronunciamiento respecto a la reparación civil. Entonces, la información que se pueda producir en la declaración del señor Silverio Nolasco Ñope puede producir un impacto en la probable reparación civil que se pueda fijar al señor Pedro Bustamante Caro, y por lo tanto esta sala declara improcedente el pedido del abogado Javier Curi, defensor del señor Silverio Nolasco Ñope. Vamos a proseguir entonces, ¿ya? Sí, doctor Curi, diga usted. Doctor Neira, vamos a presentar un recurso de reposición a la decisión de la sala, que lo vamos a fundamentar brevemente. Ya, lo escuchamos, doctor. Gracias, doctor. Nuestra legislación vigente en el tema ritual procesal refiere que los testigos deben de declarar por separado. Entendemos las razones de la judicatura colegiada, pero acá se está ventilando el objeto penal en relación a nuestro patrocinado Ñope Cosco. Consecuentemente, más si no nos han admitido por especial fundamentación las pruebas que nosotros hemos solicitado, que es conocido por la sala colegiada y por los justiciables en este expediente, entendemos que la presencia del señor Bustamante sí generaría una grave lesión al debido proceso, en la línea del derecho a la defensa, porque eventualmente nosotros vamos a solicitar el careo entre esta persona y nuestro patrocinado o viceversa. Finalmente, para cerrar nuestra solicitud de reposición, lo que queremos indicar, señores magistrados, es que la presencia del señor Bustamante sí, pues tendría esa connotación y obviamente es un atentado al debido proceso. Por estas consideraciones pedimos por favor de que se reconsidere vuestra decisión y se pueda no admitir la presencia del señor Bustamante en las sesiones en las que va a declarar mi patrocinado, el doctor Ñope. Es más, esto sí, final. Como quiera que se está publicitando en audio y video a través de Justicia TV, incluso la declaración que puede dar nuestro patrocinado, el doctor Ñope,
muy bien puede verlo reiteradamente y repetidamente el señor Bustamante. Y nosotros teníamos un pedido al respecto para que no se libere el audio y video hasta que no se produzca la declaración del testigo. Entonces, esas serían las consideraciones por las que estamos pidiendo la reposición, doctor Neira. Bien. Vamos a terminar. Bien, señor presidente, ¿podemos tener una reunión en la sala de debate, por favor? Vamos para allá. Gracias. Continuamos, señor Neira. Bien, muchas gracias. Estamos todos. Doctor Calderón. Doctor Collantes, perdón. Señor director de debates, permítame verificar, por favor. Sí, todas las partes se encuentran conectadas. Bien, en primer lugar, la situación de un testigo impropio es una situación especial dentro del proceso penal y no tiene una regulación que sea especial. En segundo lugar, como lo ha dicho el propio abogado, este juicio oral se está grabando y se difunde, ¿no?, por los medios de comunicación social que corresponde. En tercer lugar, en la eventual confrontación que el doctor Curi anuncia que se va a realizar entre el señor Ñope con el señor Bustamante Caro, ¿acaso le podríamos prohibir o impedir que tome conocimiento de lo que el señor Ñope Cosco antes haya declarado, para que también pueda ejercer su derecho de defensa respecto al tema de la reparación civil? Y sobre todo porque este es un proceso penal que lo que nosotros buscamos es que se encuentre una respuesta que sea lo más próximo a la verdad, y para eso debemos contar con información de calidad. Y después, por último, se entiende que este tema de que invocó también el doctor Curi respecto a que tengan que haber declaraciones de los testigos por separado, ya hemos dicho que estamos hablando de un señor que no solamente ha percibido los hechos, sino incluso ha participado en los hechos. Por lo tanto, tiene una condición singular, diferente, y además las declaraciones que presten las personas, no solo en este juicio oral, sino en cualquier tema, no son suficientes para establecer un hecho. Siempre requiere que se produzca otra clase de información. Es mejor si es variada y la mayor cantidad, para que se pueda corroborar una u otra, porque epistemológicamente la prueba que tiene menos valor son las declaraciones personales, y por lo tanto es improcedente la reposición que ha planteado el abogado Curi. Ahora sí vamos a proseguir, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar con el examen del señor Silverio Nolasco Ñope Cosco. Como ya nos ha manifestado, él va a prestar su declaración. Entonces, esta se va a sujetar a las siguientes reglas, ¿no? Debe aportar libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena y la reparación civil. El interrogatorio estará sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiera declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. El último en intervenir va a ser siempre el abogado del acusado sometido a interrogatorio. El doctor Curi es el que va a ser entonces el que se encargue de esto, ¿no? Es el artículo 376, el inciso segundo, el acápite A del Código Procesal Penal, que regula este tema, que señala que el acusado podrá declarar de manera libre y oralmente, aportando los relatos, aclaraciones y explicaciones que estime, y después de eso se dará pase al señor fiscal, o en este caso a la señora fiscal, a la doctora Galinca Mesa, si es que desea hacer alguna pregunta, luego a la Procuraduría, y después, pues, como ya hemos dicho, en cuanto si hay algún tema civil, podrá preguntar el abogado del señor Bustamante Caro, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las generales de ley, señor Ñope. Nombres y apellidos completos, por favor, para cumplir con el ritual. Sí, buenas tardes. Soy Silverio Nolasco Ñope Cosco. Bien, su número de DNI, señor Ñope. 08438272. Su fecha de nacimiento. 28 de enero del año 1965. Su edad, señor Ñope. 58 años. Su domicilio.
calle Santa Alicia, 6488, Urbanización General José San Martín, Distrito de San Martín de Porras, Lima. Bien, su nacionalidad peruana, profesión o ocupación. Ahora estoy tratando de ejercer la abogacía de manera libre, doctor. Gracias, señor Ñope. ¿Su estado civil, señor Ñope? Divorciado. ¿Tiene alguna dificultad para oír o comunicarse? No, ninguna. Perfecto. Entonces, señor Ñope, como usted ha escuchado, conforme al artículo 376.2 del Código Procesal Penal, usted puede iniciar un relato oral y libre conforme se ha indicado. Bien, gracias, señores jueces supremos. En efecto, quien habla ha asumido pues el cargo de fiscal adjunto provincial el año 2002. He realizado carrera fiscal, logrando ascensos continuos hasta el año 2016, que logré ser fiscal superior titular. Posteriormente, y en mérito de este cargo, he ejercido el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas en el periodo 2017 al 2018. Como tal, he sido responsable de la unidad ejecutora de Amazonas con un manejo presupuestal de 34 millones de soles aproximadamente. Felizmente no he tenido problema alguno con relación a este manejo presupuestal, pero sí, a raíz de ocupar el cargo de fiscal, presidente de Junta de Fiscales, he tenido muchas dificultades con denuncias diversas de orden personal, entre otros. Debo precisar también que al señor Pedro Bustamante, lo he conocido pues en el año 2017, en ocasión de la presentación del libro El Juicio del Siglo, el caso Fujimori, cuyo autor es el doctor José Antonio Peláez Bardales, quien fue en su momento fiscal de la Nación. En su oportunidad, él me convoca como presidente de Junta de Fiscales de Amazonas para poder realizar la presentación jurídica de este libro en Chachapoyas, evento que se realizó pues en el auditorio del Gobierno Regional de Amazonas. En tales circunstancias es que conocí, como repito, al señor Pedro Bustamante, porque él era el organizador o parte del equipo que organizaba este evento académico. En esta oportunidad, el señor Pedro Bustamante, en tales circunstancias, recuerdo claramente que me pidió una tarjeta de presentación como fiscal superior y presidente de Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Desde aquella oportunidad, señores jueces supremos, el señor Pedro Bustamante se mostró muy amable conmigo, me llamaba, nos comunicábamos, procuraba conversar con mi persona, tanto en el despacho, en algunas veces accedí, en otras oportunidades el señor Pedro Bustamante me convocaba a compartir algunos alimentos, un lonche en Chachapoyas, después de la jornada laboral, a veces un almuerzo, recuerdo. A veces me invitaba pues a su tienda donde comercializaba productos de segunda mano. Y yo atendía estos petitorios básicamente porque venía con propuestas como, por ejemplo, realizar capacitaciones al personal tanto administrativo y fiscal del Distrito Fiscal de Amazonas. Indicaba que, como ya organizador del evento que he indicado, tenía experiencia en este tema y que conocía a muchos ponentes en la ciudad de Lima, pero que nunca hubo una propuesta, digamos, formal. Por tanto, no se materializó este tipo de eventos. Sin embargo, siempre venía con propuestas como, por ejemplo, el tema de comercializar a mi persona algún vehículo, según recuerdo. El tema de los libros que he mencionado, contaba con una cantidad de cajas de estos libros que habían quedado después del evento y me propuso pues que la unidad ejecutora los adquiera para poder distribuirlos entre el personal fiscal y administrativo de Amazonas, a lo cual me negué.
Luego, recuerdo, semanas posteriores es que él me convoca a su tienda, me muestra las cajas de estos libros, El juicio del siglo, el caso Fujimori, y decide obsequiarlos. Me dice, doctor, estas cajas, por favor, libros, llévelas para su personal, distribúyalos entre el personal fiscal. Bueno, tomé la decisión de aceptar este obsequio para el personal y en efecto se distribuyó entre el personal fiscal de Amazonas de las diversas provincias. Quizá no haya llegado a todos, pero se procuró que se obsequien estos libros, incluso en otros eventos académicos organizados por mi despacho. También recuerdo en la ciudad de Bagua Capital, llevé una caja de estos libros y obsequiamos a los participantes de este evento académico con otro ponente, no recuerdo bien en estos momentos. También debo precisar que en efecto este señor Pedro Bustamante me hizo conocer que tenía el oficio de periodista y en efecto en aquella oportunidad, señores, como también ya lo saben por el otro caso que tengo con la señora More Salazar, mi imagen estaba prácticamente mellada. Se habían difundido audios de mi vida personal, salía mucho en la prensa local, radial, escrita, televisiva. Teníamos también en las redes sociales algunos memes sobre este tema. Me generó una serie de problemas familiares, lógicamente, y personales, en la carrera también, lógicamente. Y entonces yo procuré, todavía presidente de Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, año 2018, procuré que mi imagen pueda de alguna manera mejorar como funcionario, no solo como persona, sino también por la imagen de la institución, porque realmente se difundió cosas que realmente son de la vida privada. Y desde ya agradezco al señor Pedro Bustamante, me ayudó por muchos meses en este tema de difundir algunas entrevistas que se me realizara y él procuró que se haga así en los medios locales, periodísticos, tanto redes sociales, televisión, incluso radios. Me acerqué a algún medio radial también, recuerdo Esfera Radio, donde se me entrevistó por diversos temas como por ejemplo, recuerdo corrupción de funcionario, el tema de tráfico o minería ilegal, tala ilegal, entre otros. Y el entrevistador, ¿quién fue? El señor Pedro Bustamante. Aromas de Café, si no me recuerdo, se llamaba ese programa, o se llama, en la que me entrevistó el señor Pedro Bustamante. Y es de ese modo que se fue, de alguna manera, pues, levantando la imagen de mi persona en ese sentido, pero lógicamente ya demasiado mellado y hasta el momento, con el tema de incluso los procesos penales y la destitución que he sufrido del cargo. Recuerdo mucho que se hicieron entrevistas en mi propio despacho de la presidencia en aquel entonces, con los medios periodísticos, el Clarín, Escala TV, entre otros medios de la localidad. También hubo propuestas de parte del señor Pedro Bustamante para que se difunda algunos temas relacionados al Distrito Fiscal de Amazonas, vinculado a la presidencia de Junta Fiscal y lógicamente procurando superar la imagen del presidente en los medios locales, en los medios de difusión nacional. Sí, en algunas oportunidades me mencionó algunos medios, como Diario La República, me habló de IDL Radio, si no me equivoco,
me propuso incluso una entrevista en vivo y en directo en Buenos Días Perú, y de eso están, digamos, las capturas de pantalla donde aparece toda esta información. El tema es que, en efecto, me ayudó bastante en esta situación. Lo último que estuvimos trabajando ha sido el tema del reconocimiento que me hiciera la Jefatura Policial de Amazonas. Los primeros días, no recuerdo exactamente, del año de enero de 2019, pocos días antes de que sea intervenido el señor Pedro Bustamante en la cafetería San José. Entonces, debo precisar que esta situación de mella de mi imagen, lógicamente hizo que me acercara y aceptara el acercamiento del señor Pedro Bustamante. Recuerdo mucho que también se melló la imagen de mi persona y como funcionario público vinculado al Ministerio Público, al Distrito Fiscal de Amazonas, lo cual me preocupó sobremanera. Por ejemplo, en Cuarto Poder, donde se me entrevistó, pero para fines pues, de mellar la imagen, incluso en dos fechas distintas, es que se publica este reportaje vinculado al supuesto acoso sexual a quien en su momento pues fuera pareja íntima de mi persona, lo cual yo como varón y atendiendo a principios, incluso recuerdo mi padre siempre decía, no se debe de hablar de las mujeres con quien tienes intimidad. Atendiendo eso, mantenía mutis y se me venía todo el cargamontón realmente, pero en los casos penales, señores jueces supremos, he tenido que decir lo que corresponde. En este caso, en el caso que ya conocemos, en el 23-2019, en el caso en la que se me imputó incluso violación sexual, entre otros, donde tuve que narrar situaciones ya de la vida íntima y decir mi verdad. Señores, en efecto, la difusión de diversos temas se hizo también, como repito, a nivel nacional, pero solamente para mellar mi imagen, y Pedro Bustamante me ofrecía lo contrario. Entonces, en el caso de Amazonas, debo precisar que se difundió mucho, por ejemplo, el caso de los ilegales de Amazonas, que es una organización criminal que coadyuvé como presidente de Junta de Fiscales de Amazonas a que participe, organice y ejecute la FECOR de Amazonas esta acción. Hubieron diversos detenidos por un tema de tráfico de terrenos, si no mal recuerdo, de cuyos temas también el señor Pedro Bustamante me ayudó a difundir este tema, porque tenía mucho contacto con la prensa local realmente. Y recuerdo, señores, que la carceleta de la policía quedó corta pues para tanta cantidad de detenidos, alrededor o más de 20 personas, según recuerdo. Se prestó, como repito, el apoyo con movilidad, oficinas en el Cerro Colorado, que es una sede fiscal allá en Amazonas, en Chachapoyas. Se entregó también materiales de escritorio, personal fiscal que coordinamos con que en paz descanse, la doctora Diana, fiscal de FECOR en aquel momento, que organizaba este operativo. Se organizó pues la participación de otros fiscales, de otro personal administrativo en diversos despachos o ambientes dentro de la sede fiscal del Cerro Colorado. A tal extremo que para este tema es que en coordinación con la Policía Nacional, la carceleta que existe en el Cerro Colorado, sede fiscal, fue utilizado para que se mantengan detenidos los de la organización criminal Los Ilegales de Amazonas. Entonces, en coordinación con el administrador o el gerente administrativo de aquel entonces, el señor Pesantes, me dice, doctor, necesitamos reforzar lo que es
la seguridad en el Cerro Colorado, en esta sede. Por tanto, la seguridad que usted tiene en el cuarto piso, que está la sede de la presidencia en Girón, Ayacucho, 686, si no mal recuerdo, Chachapoyas, cuarto piso, ahí está, o estuvo la sede de la presidencia. Entonces, ese personal de seguridad vamos a trasladarlo para que refuerce la seguridad allí en el Cerro Colorado de manera momentánea, mientras se tomen las decisiones correspondientes en el Poder Judicial. Quedando únicamente la seguridad del primer nivel. Es por eso, y yo me alarmo al haber escuchado a la señora fiscal, de que en el cuarto piso se desactivó sintomáticamente, dice la seguridad, desde el 5 de octubre de 2018 hasta el 18, si no mal recuerdo, de ese mes. Fue por este motivo. Y es por eso que, lógicamente, según la tesis fiscal, Pedro Bustamante se acercó a mi despacho en ese periodo de tiempo a recibir una supuesta ayuda a memoria, que comprenden cuatro documentos del caso 1551-2018, del caso Nilsa Tafur. Pero, señores, si bien es cierto, en ese periodo estuvo desactivada la seguridad por ese motivo, no porque se ha manipulado el tema, sino que había, sí, en efecto, un registro en el primer nivel, y tampoco existe el ingreso del señor Pedro Bustamante en ese periodo. Entonces, yo me decepciono mucho de la acción en este caso fiscal, porque entiendo, y lo dije desde la investigación preparatoria, no he advertido una investigación, digamos, objetiva. Parece que se me ha direccionado el tema. Pero bueno, ya en su momento de repente diré algo al respecto. Debo precisar que, en efecto, este tema y entre otros se han podido participar de parte del personal, y yo llamaba, bueno, de repente pues es criticable, cuestionable, pero yo como fiscal, presidente de Junta de Fiscales Superiores, tenía el criterio de comunicarme directamente con el diverso personal de la región, incluso los llamaba por teléfono cuando se suscitaba alguna situación que ameritaba comunicarme con ellos, así sea fiscales o personal administrativo. Teníamos a la mano la agenda, los teléfonos, la movilidad para poder acercarme a las sedes fiscales, como en el caso, recuerdo, del Lonja Grande, si no me recuerdo, Luya, donde estaba la señora María Carmen Morales Salazar, que se generó todo un problema con su fiscal provincial. Tuve que reunirme con todos ellos, con todo el personal, y de ese modo yo llevaba a cabo la conducción de la presidencia de Junta de Fiscales Superiores. En el caso ilegales de Amazonas, de igual modo, directamente con los señores fiscales de la corporativa, los convocaba. Llegó, recuerdo, un petitorio del Poder Judicial de Lima para el tema de tráfico de drogas, en el caso un empresario allá en Amazonas. Directamente llamé a los fiscales, según consideré, llamé al coordinador y a un provincial que seleccioné. Ya ustedes serán el equipo que van a trabajar realizando las acciones que ha pedido el Poder Judicial. ¿Cuáles son? Intervención en locales comerciales de esta persona. Entiendo que era una pollería, tenemos su colegio, tenemos un centro de ganadería en otra provincia, dentro de Amazonas, entre otros locales, su vivienda, entre otros locales. Se hizo un buen trabajo, se obtuvo una serie de documentos, memorias de las computadoras, libros contables y todo ello. Se facilitó el vehículo incluso de la presidencia para que se remita, si no mal recuerdo, si de la presidencia fue que era el mejor vehículo, más operativo, se remita todo esto directamente a Lima. Pero bueno, entonces, el tema, señores, es que en efecto Pedro Bustamante, y nuevamente le agradezco haberme ayudado a limpiar mi imagen en aquella oportunidad. El señor Pedro Bustamante en ningún momento, señores jueces supremos, me ha propuesto nada ilegítimo, nada ilegal, nada ilícito. Lo único que yo le reprocho es haber intentado, y ahora me doy cuenta, entre comillas, hacer negocio con la institución. Tenía pues un presupuesto, a lo cual me negué. En ningún momento hubo un trato con el señor Pedro Bustamante, y también con mi persona, porque él conocía, bueno, de repente alguna comodidad en los ingresos
mensuales como funcionario. Quería comercializar conmigo vehículo. Incluso ya un momento dado me pidió que se le pague un monto de dinero a los medios de comunicación de la ciudad de Lima para los fines de poder difundir y temas vinculados al Distrito Fiscal de Amazonas, orientados a limpiar la imagen del presidente de Junta de Fiscales, lógicamente, a lo cual me negué. Me dijo un monto de 7.000 soles. Posteriormente me mandó un mensaje de texto que está en las capturas de WhatsApp de la carpeta no lo he visto en los actuados de este caso, señores jueces supremos, pero sí recuerdo haberlo visto en el expediente del proceso especial de colaboración eficaz. Claramente ahí está, octubre 5, si no mal recuerdo, aparece allí donde se me dice que se te está haciendo una rebaja por la mitad, y ahora son 3.500, algo así, a lo cual también me negué. Posteriormente, para la prensa local también me pidió un monto, que a lo cual de inmediato dije no voy a abonar ningún monto para la prensa. Entonces, señores jueces supremos, pues en efecto, este señor Pedro Bustamante para esos propósitos me ha llamado muchas veces, muchísimas veces. Yo también he devuelto las llamadas, me he comunicado con él. Las llamadas han sido cortísimas, muchas veces se presentaba en mi despacho de la presidencia de Junta de Fiscales sin previa cita, y yo coordinando con la secretaría decía y les pedía a ellos que en efecto no lo voy a atender. Tengo ya una agenda prevista, tenía ya, que atender, como repito, a otras personas que también estaban en el pasadizo esperando. Y a lo más le llamaba por teléfono y le decía, ¿sabes qué? En todo caso conversamos en otro momento. No, doctor, vamos a un lonchecito. Ya, bueno, entonces a la salida, pues a las 5, 5:30, estamos en tal lugar. Llegaba a ese extremo la confianza que él había asumido hacia mi persona de presentarse directamente al despacho de la presidencia. Entonces nos hemos reunido, como repito, no solo en la presidencia, en diversos otros lugares. Recuerdo claramente que en su tienda Mercado de Pulgas he comprado algunos objetos antiguos, adornos, entre otros. Con relación al caso, señores, del señor Tafur, el caso 1551-2018, actos contra el pudor, Nilsa Tafur. Al respecto, debo precisar que no he tenido conocimiento de ese caso de manera, digamos, formal o en ejercicio de las funciones como fiscal superior penal ni como presidente de Junta de Fiscales. Lo que pasa es que asumí la presidencia de Junta de Fiscales Superiores de Amazonas en el periodo que indiqué, pero a su vez se me pidió que siga ejerciendo el cargo de fiscal superior penal. Tenía 2 despachos. Atendía en el 4º piso ambos despachos, de un extremo a otro extremo. Separaba solo el pasadizo de uno de otro. Y entonces, el tema es que, como repito, en ningún momento, de manera, digamos, formal, oficial, en el ejercicio de mis funciones, conocí ese caso. Ni tampoco de manera extraoficial. En ningún momento tuve un actuado de ese caso en mis manos, como luego se ha sostenido de que el señor Pedro Bustamante se le habría entregado en la presidencia de Junta de Fiscales de Amazonas 4 documentos que constituyen, entre comillas, una ayuda a memoria. También debo precisar, señores jueces supremos, que ningún fiscal del despacho corporativo, en particular del 2º despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, ni ningún personal administrativo ha conversado conmigo. De ninguna manera ha habido comunicación alguna respecto a este caso 1551-2018. No ha habido comunicación telefónica, vía WhatsApp, comunicación personal, absolutamente. Yo he tratado sobre ese caso con algún personal. Por eso me sorprende mucho, incluso que ya se haya comprendido a fiscales como el doctor Rodas, el doctor Espinosa Vilela, en un proceso penal tan igual que mi persona. A mí me han perseguido, pero
también a ellos por esta situación, claro, en otra instancia, en Chachapoyas, pero me parece totalmente injusto. Yo con ellos no he tratado absolutamente nada al respecto, temas funcionales únicamente para pedir el apoyo de conformar equipos de trabajo cuando lo pedía la superioridad o el Poder Judicial, como ya he narrado. Entonces, eso quiero que quede bastante claro, ni el personal administrativo tampoco. Debo precisar también que al respecto, pues no conozco al señor Nilce Tafur Vargas, no conozco a la señora Anet Cuipal Chávez, que ahora posteriormente conocido, que ella ha sido conviviente del señor Tafur. Tampoco a la doctora Perlita Araceli Reluz Campos, a quien se le ha causado un tremendo perjuicio también, y en su momento, a manera de queja, sostuvo: el señor Pedro Bustamante me ha sorprendido, me ha utilizado. Lo cual también ahora comprendo respecto a mi persona, ¿no? Y entiendo que procurando el tema, pues, de lograr favorecerse con el derecho premial. Se conoce, y eso lo he conocido del proceso también, que él, el 7 de enero del año 2019, fue intervenido pues en San José, lugar donde yo también estuve momentos antes de que él sea intervenido. Yo he llegado allí para conversar con algunas personas, como usualmente se me convocaba. No era solamente el señor Pedro Bustamante quien me convocaba, me reunía ahí con el presidente de la Corte Superior de Amazonas, algunos otros magistrados, algunos otros funcionarios, otras amistades, y para aquel día habíamos convenido vía telefónica que me reúna con el señor Jaime Reina, no recuerdo su apellido materno, un contador público de Chachapoyas. También me llamó en ese momento en que estuve en la cafetería San José en la tarde del día 7 de enero del 2019, un joven estudiante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Javier Mas Conche, para tratar temas. En el caso de él es, entiendo, sindicalista, bueno, de la organización de los estudiantes, que siempre cuestionaba pues a la universidad por diversos temas, y me expuso, no fue la primera vez, meses atrás también me expuso en mi oficina, recuerdo, en el despacho de la presidencia, temas vinculados a cuestiones irregulares, incluso corrupción en la universidad antes citada. En esta oportunidad me convocó también para ese propósito, lo orienté a grosso modo: interpongan la denuncia correspondiente. Desconozco si finalmente lo hizo. Compartimos por ahí, no recuerdo, algún refresco, un café, un jugo, con Jaime Reina, que fue en otro momento, en esa misma tarde. También compartimos algunos alimentos y, bueno, temas, hay cierto acercamiento con él, temas de coyuntura de Chachapoyas, situaciones del gobierno regional que también él, entiendo, trabajó, se ha conversado. Recuerdo que también en esa tarde, antes de retirarme, me llama el presidente de la Corte Superior de Amazonas, de aquel entonces, el doctor Gonzalo Sabarború, para reunirme, pero al momento, nuevamente me dice: doctor, lo que pasa es que estoy con la sobrecarga acá en el despacho de la presidencia del Poder Judicial, lo dejamos por otro momento, es por eso que yo salgo ya fuera del local. Este local, señores jueces supremos, me refiero a San José, es un local público, es un local que tiene varias cámaras de seguridad, tanto al exterior, primer nivel, donde está la panadería, tanto en el segundo nivel, llena de cámaras de seguridad. Se reúne cantidad de gente, prácticamente Chachapoyas se reúne en el lugar, es un lugar agradable para compartir, para conversar. Y, valgan verdades, los alimentos que sirven también allí bastante buenos. Entonces, usualmente yo me acerqué ahí. Yo no sabía que el señor Pedro Bustamante iba a acercarse en ese momento o esa tarde a ese lugar. Incluso recuerdo que
un colaborador eficaz en este tema que se mencionó, un tal PBC, sostuvo en su declaración en este cuaderno de colaboración eficaz que ante la pregunta, ¿el doctor Ñope conocía que usted iba a estar ahí? No, él no sabía. Pero bueno, no se ha hecho valer algunas situaciones. Entiendo que en su momento se podrá introducir esta información al respecto, pero hay información valiosa para mi defensa en este cuaderno de declaración eficaz. Y ahora no afecta a ningún imputado, porque incluso ahora se ha convertido en testigo impropio. Entonces, aprovecho la oportunidad de solicitar pues al colegiado que en un momento dado, hasta de oficio, pueda solicitar algunas piezas que no se han considerado en el petitorio de mi abogado defensor. Y por hacer valer mis derechos, y no tanto por mi persona como procesado, como acusado, sino por atender al principio, pues, en todo caso, el derecho a la verdad, que entiendo el colectivo nacional tiene el derecho a conocer la verdad de este caso, a conocer qué pasó exactamente con un magistrado del Ministerio Público, fiscal superior, titular, que brindó servicios, bueno, a la fecha ya no soy fiscal, estoy destituido, brindó servicios a la nación. Entonces yo entiendo que el colectivo nacional tiene derecho a saber qué pasó con su fiscal. Por ejemplo, hay piezas procesales como el tema de la constatación al domicilio de este señor Pedro Bustamante, que no ha sido aceptado por el colegiado para que se comprenda como nuevo medio probatorio. Bueno, narrando el tema del 7 de enero. El 7 de enero del 2019, yo en horas de la mañana me reúno con Pedro Bustamante en otro lugar, me convocó también, recuerdo sabores peruanos, el peruanito, en la calle 2 de Mayo, ahí nos reunimos. A su insistencia, porque me llamó 2, 3 veces, nos reunimos y era para el tema justamente el reconocimiento que había tenido días antes en la Policía Nacional. Ya le había otorgado fotos, entre otra información que él me pidió, que también obran en las capturas de pantalla, porque había comunicación con él en ese sentido. Y me dijo pues de que ya en las redes sociales se había ya esto publicado, pero que en un diario o la prensa local había la posibilidad también de seguir difundiendo este tema. Y me pidió que habría que costear esta situación, a lo cual me negué de inmediato. Entonces, lo que ocurrió es que ya nos despedimos luego de compartir algún jugo, me recuerdo, y en horas de la tarde, volviendo a San José, yo estuve sentado en un ambiente del fondo y él llega y me está como para pasar por el umbral, porque no es un ambiente cerrado con puerta, no, es un ambiente hacia el fondo. Él pasa y me reconoce y me saluda, como nos conocemos, se acercó, conversamos un poco y luego compartimos, si no mal recuerdo, algún refresco por ahí, pero de inmediato se disculpa y sale, y luego cuando yo me retiro, luego de lo que he narrado del lugar, me doy cuenta de que está al costado del ambiente donde yo estaba. Es un ambiente cerrado, de paredes, material noble, tiene un umbral, semi privado si se quiere, utilizado pues por algunas personas para conversar más reservadamente, mesa bastante amplia, de 8 sillas, si no lo mal recuerdo, en ese ambiente, pero todos los demás mesas están pues ya en los otros ambientes. Hay 2, yo diría 2 hasta 3 ambientes, porque hay un ambiente aparte para el tema de beber licores. Y al costado, como repito, de este ambiente donde yo estaba este señor con otras personas. Y yo me acerco, me despido, estoy saliendo y luego él corre tras mi persona y me pide un lapicero. Yo no pregunté para qué y para nada, de inmediato le presté el lapicero, total es un lapicero, nos conocíamos, y salí. Al día siguiente estuve yo en el penal de Huancas, cumpliendo mis labores
no de presidente, sino de fiscal superior penal en unas audiencias, y un juez superior me hizo el comentario. Claro que los comentarios ya circulaban, ¿no? Yo no sabía exactamente, pero por ahí se decía que una persona del Ministerio Público, incluso un asistente, era el que se había intervenido en la noche del 7 de enero del 2019. No recuerdo cómo se llama el juez superior, pero sí me preguntó sobre el tema. No me preguntó, me informó de que había un detenido. Entonces, al respecto, debo precisar que, en efecto, en la intervención que se hiciera al señor Pedro Bustamante, ya luego he conocido estos temas, incluso del caso. Se le interviene pues con dinero, 2.000 soles. Se dice que él había pedido un monto hasta mucho mayor, 60.000 soles, que el doctor Ñope, quien habla, le habría propuesto que se pida 100.000, que luego él tomó la decisión, según la narración del propio Pedro Bustamante en su declaración, que he podido tener conocimiento. Y se ha dicho también en estas sesiones de juicio oral, en una resolución que leyó el doctor Neira Flores, donde se habla pues de 60.000, luego en una reunión que tuvo con Dilcer Tafur en un bar al costado de la panadería San José. Luego le dice muy caro, el señor Tafur lo baja a 50.000 y le dice, no, me das 30.000 y luego 20.000 cuando se solucione tu problema. O sea, ¿dónde está la situación de que el doctor Ñope era el que tomaba decisiones? Él tomó la decisión allí de bajar los montos incluso, de fraccionar incluso lo que él estaba pactando. Se ha utilizado mi nombre definitivamente y ahora entiendo claramente, para favorecerse el derecho premial, como lo dije en su momento, y obtener su libertad, porque al segundo día de ser detenido obtiene su libertad como colaborador eficaz. Entiendo que hay también, no es que nos hayamos peleado, pero hay una situación de que yo no le aceptaba los montos de dinero que él me cobraba. Mientras en octubre del año 2018 se dice que yo le habría estado dando una ayuda a memoria para timar a otras personas, el señor Pedro Bustamante me estaba cobrando dinero, 7.000 soles, que luego lo rebajó a 3.500, según el mensaje que ya he referido. Entonces, volviendo al tema, disculpen un poco el desorden. Sí, señor Ñope, una consulta. San José, señor Ñope, una consulta. Sí, lo escucho, doctor, lo escucho. Vamos ya en 37 minutos. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo más necesitaría usted para hacer ese relato libre y espontáneo? Por favor, denme unos 10 minutos, doctor, no más, y termino. Y son las 17:23. Doctor Curi, sí. Lo escuchamos, doctor Curi. Sí, gracias, doctor Neira. Doctor Neira, esta sesión ha estado agendada y yo rogaría a la sala, por favor, de que se observe esa convocatoria. Definitivamente, en atención ahora mismo. Tengo todo un tema fáctico a exponer, pero creo que el sentimiento y la solicitud mía creo que es pertinente. Yo les agradezco. No, señor presidente, doctora Villa, en todo caso, terminamos de escuchar el relato libre y espontáneo. En la próxima sesión ya vienen los interrogatorios de la señora fiscal, del señor procurador, también de la defensa en la parte civil del señor Bustamante y del doctor Curi, ¿no? ¿Ya? Entonces podría ser así. ¿Está de acuerdo, señor presidente? Ha dicho 10 minutos, son 17:24. Sí, está bien. Bien, gracias, señor presidente. Doctora Villa. De acuerdo. Bien, entonces ese va a ser el programa para concluir de escuchar el relato libre y espontáneo, y en la próxima sesión ya proceden a hacer los exámenes que corresponden, ¿ya? Continúe, señor Ñope, por favor. Gracias, señor director de debates. Como decía, aquel día el señor Pedro Bustamante fue intervenido entonces y 2 días después, el día 9 de enero, se hace merecedor al derecho de color eficaz y la libertad que obtuvo. De esto hay un familiar de él, que es su hijo, que luego me encuentro y me pide hasta disculpas. Yo lo conozco como Pedro, un jovencito. Doctor, mi padre tuvo que
indicar tales cosas para obtener su libertad. Mi padre sufre de depresión crónica. Incluso estuvo hasta en el extranjero, entiendo, tratándose este tema, si no mal recuerdo, la nación de Cuba. Ya eso nos dirá quién corresponde. Y que eso coincide, lógicamente, con un periodo de tiempo en que el señor Pedro Bustamante desapareció de Chachapoyas. Entiendo que lo llevaron bastante delgado, deprimido, agobiado por las deudas, una serie de cosas. Entonces, ese día, señores, lo que ha ocurrido es que se le interviene con 2.000 soles. O sea, tanto se habla de que 100.000 soles, 60.000, 2.000 soles, y se le encuentra la grabadora. Él sí, pues siempre actuando como en el oficio de prensa. También lleva un escrito con la doctora Perlita Reluz Campos para que ella sea su abogada, y el señor Tafur firma el documento de apersonamiento. Justamente el lapicero que yo le había prestado había sido para eso. Firma el documento y le orientan a que próximamente le entregarán los recibos por honorarios y que en efecto deberá pagar mensualmente un monto. Todo eso está en autos. Señores, para abreviar, el tema de, en efecto, la constancia o el acta de constatación domiciliaria. El día 7 de enero lo detienen, el 8 de enero al mediodía, el señor Pedro Bustamante le hacen una constatación en su domicilio. Le encuentran una serie de documentos, pero no la ayuda de memoria. Le encuentran documentos como cédulas de notificación del Poder Judicial, cédulas de notificación de la Fiscalía, disposiciones, una serie de documentos, pero no lo que es los documentos que ahora se me atribuye que yo le habría entregado. Entonces, disculpen el término, ¿dónde estaban esos documentos? Los sacó bajo la manga, porque se entiende que si en su domicilio le están haciendo una intervención de este tipo, debieron haber encontrado allí pues esta bendita ayuda de memoria, disculpen el término. Y luego me sorprende mucho, señores jueces supremos, que lógicamente en la declaración de PVC, en el cuaderno de coerción eficaz, indica una serie de situaciones contra mi persona y que va a entregar documentación. Se entiende la ayuda de memoria. Esto ocurrió el día 9, al día siguiente de que este señor le hicieran la constatación domiciliaria. En horas de la mañana o al mediodía le toman su declaración ordinaria, si se quiere. Él se niega a declarar, hace uso de su derecho constitucional a guardar silencio, pero en horas de la tarde ya está declarando como colaborador eficaz un tal PVC y ofrece los documentos. Así como esa constancia o esa acta de constatación domiciliaria, donde se hace constar lo que se encuentra. ¿Dónde está, me pregunto yo, señores jueces supremos, el acta por el cual se recepciona esa ayuda a memoria? ¿Dónde se encuentra eso? No lo conozco. Yo particularmente no conozco ese documento. Se ha hecho llegar a la Fiscalía Suprema ese documento, lógicamente en copias, entiendo, pero no hay el acta. ¿Cómo se recepciona o cómo se introduce al proceso esos documentos? Es más, el tema de la ayuda, el mensaje que me envía, sí, en efecto, pues está acreditado que se me envió el 5 de octubre del 2018 un mensaje de texto, el señor Pedro Bustamante, donde me dice: apreciado doctor, por intermedio le hago llegar el número de expediente del caso contra el pudor y libertad sexual contra una menor de edad. Solo le pedimos celeridad y justicia. Esto no me trajo ninguna situación de cuestionamiento a él. Yo esperé a que en su momento de repente tocara nuevamente el tema para ya también hablar con esta persona el por qué estaba mencionando incluso un caso en el texto de este mensaje. Menciona el número de caso y lo menciona textualmente con todos los dígitos del número de caso que sale en el SGF 1206014503-2018-1551-0. Ese es el código del caso completo, ¿no? Usualmente el común de las personas lo conocen como el caso
1551-2018, pero el señor Perú Bustamante, el 5 de octubre de 2018, en horas de la mañana, 10 de la mañana con 16 minutos aproximadamente, que me envía el mensaje de texto, ya conocía el número de caso con todos sus dígitos. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿acaso no conocía en ese momento la ayuda a memoria ya o otros datos? ¿Dónde lo obtuvo? El tema es que luego se me atribuye que el doctor Ñope le brindó la ayuda a memoria entre el 5 y el 18. Sin su colaboración o participación, no se hubiera podido llevar a cabo. No sé cuántos minutos me falta, doctor. Sí, me falta todavía unos minutos. El tema es que, en efecto, ha tocado nombres como la de la doctora Perlita, y esos son temas que recién conozco del señor Perú Bustamante en este proceso. Pero también he conocido no solo que ha tocado mi nombre, sino también y utilizado mi tarjeta de presentación como presidente de Junta de Fiscales, que usualmente los magistrados, bueno, no todos, algunos entregábamos, pero también ha tocado nombres como el del doctor Rodas, porque en la cantina, en el bar de al lado de San José, y en la comunicación telefónica que tiene con el señor Tafur, le dice que soy el doctor Rodas. Y cuando se encuentran, ¿y quién es doctor Rodas? Es el fiscal provincial que está a cargo de la investigación, pues, de la carpeta 1551-2018, Nilson Tafur Vargas. Luego, en la reunión de este bar, también se hace pasar por otra persona, pero indica soy trabajador de la fiscalía. Si está, entre comillas, amparado por el presidente de Junta de Fiscales, que es su socio criminal para estos temas, tenía necesidad, digo yo, de estar mencionando al señor, decir yo soy el señor Rodas, yo soy el asistente tal, trabajo en la fiscalía tal. Entonces utiliza claramente nombres de dignas personas. El señor Rodas, el señor Espinosa Vilela, ambos fiscales de este caso, provincial y adjunto. Nunca he tenido una queja de estos señores, han sido muy correctos. Todos los fiscales, salvo alguno que como jefe de control interno cuando fui, procesé a algunos colegas de Chachapoyas, no recuerdo, más que al señor provincial de corrupción de funcionarios, el que interviene al señor Bustamante, a quien como fiscal superior penal recuerdo haber derivado en 10 carpetas a la OTSI, cuando era superior penal, a la OTSI por una serie de irregularidades, y se le sancionó, incluso estuvo sancionado con suspensión en su momento. Pero los demás fiscales del Chachapoyas, correctísimos, nunca me han tocado temas irregulares, como repito. Entonces, todo ello hace que realmente me sorprenda definitivamente por esta imputación que se me hace. Lo asumo definitivamente. Señores, básicamente eso es lo que yo quería decir. Les agradezco mucho ya en las preguntas que el colegiado y los demás actores procesales puedan hacerme. Podríamos esclarecer muchos temas al respecto. Muchas gracias, señores jueces supremos. No tiene por qué, señor Ñope. Bien, entonces empezamos 16:46, son las 17:33, son 57 minutos que usted ha ejercido su derecho de defensa libre y espontáneamente. Gracias. Una comunicación es que a mí me van a hacer una intervención quirúrgica el viernes a las 5:30 de la tarde, entonces voy a tener que estar internado 4 días en una clínica y después un reposo parcial. Entonces yo necesitaría que continuemos esta sesión el viernes 10 de marzo, de 2:30 a 3:30, igual virtual, de 2:30 a 3:30 de la tarde, 2:30 a 3:30 de la tarde. Y después la siguiente semana, si todo camina como queremos, sería ya en los horarios habituales, la siguiente semana. Sí, señor Bustamante. No lo escucho. Señor magistrado Neira Flores, yo voy a tener derecho a contestar las afirmaciones. Usted va a ser examinado en su oportunidad, señor Bustamante, y también puede hablar también con el doctor Rommel, ¿no? Usted ha sido ofrecido como testigo impropio por la Fiscalía, ha sido ofrecido por la Procuraduría, va a ser examinado en su oportunidad,
y ahí con las preguntas que le hagan, ahí seguramente va a indicar lo que usted estime, ¿ok? Y converse con su defensor público también, por favor, ¿ya? Bien, entonces, señor presidente, ya está anunciado cómo sería. Doctora Galinca, por favor. Sí, solamente, señor director de debate, para que nos indique. Usted manifiesta que el próximo viernes 10 de marzo vamos a tener virtualmente de 2 a 2:30 y con posterioridad, en todo caso, en el mes de marzo van a ser los días martes en horas de la tarde. En los horarios habituales, que tenemos, pero van a ser virtuales. Muy amable. Vamos en los horarios habituales, pero virtualmente. ¿Ya? La siguiente semana. Estamos hablando ahorita del viernes 10 de marzo, de 2:30 a 3:30 de la tarde, y ahí usted, si desea hacer algunas preguntas, le hace las preguntas al señor Ñope, el señor procurador, como ya hemos indicado, ¿no? La defensa del señor Bustamante y también el doctor Curio, obviamente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, señor Bustamante, ¿quiere intervenir otra vuelta? Ok, gracias. Señor presidente, entonces ya está anunciado cómo sería el cronograma de la próxima sesión. Muy bien, gracias. Siendo entonces las 17:36 de la tarde, vamos a dar por concluida esta sesión y quedan convocados para la fecha indicada y hora. Muchas gracias a todos por su concurrencia. Puede retirarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, señor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también.